Hola, bienvenidos a nuestro podcast Más Feliz. Somos Gustavo Sankoff por acá. y Zaira Carvajal. Hoy vamos a seguir platicando, obviamente, de cómo ser más felices, de la felicidad y de un tema súper importante que es esto de pasado, presente, futuro. ¿Cuándo fui más feliz ahora o cuándo seré más feliz? ¿No? Entonces, la primera pregunta para ti, Gus, del de este día es, ¿te quedas con lo que ya viviste o con lo que viene en tu vida? Mira, yo no sé si me vayan a creer o no, y no lo estoy diciendo por el podcast, pero yo creo que no he estado mejor que nunca. Yo creo que en el momento presente, ahorita, tengo una vida, gracias a Dios, tengo una vida chévere. En mi caso, yo lo que anhelo, lo que quiero es paz, tranquilidad, estabilidad. Eso es básicamente, esos son mis valores, ¿no? Esos son mis valores. Ahora, hacer esa comparación con el pasado, el presente, el futuro, mira, la vida básicamente es como un río, eso fluye y fluye bastante y muchas veces fluye fuerte y no hay manera de detenerlo y fluye en una sola dirección, ¿no? Y no sé si tiene sentido el ponerse a tratar de nadar en contra de la corriente para irse a una parte del río donde uno estuvo en el pasado, ¿no? No sé si, o sea, el mensaje es básicamente, o lo que yo algunas veces me pregunto es útil hacer eso? Que no quiere decir que no lo haga, no soy libre de eso, todavía lo sigo haciendo. Algunas veces me pongo a pensar y digo, oye, aquel año que me pasó esto, que tenía estas opciones, ¿qué hubiese pasado si hubiese elegido esto o aquello? Por ejemplo, también me pasa incluso en la vida de pareja. De repente uno dice, bueno, si hubiese de repente, ¿qué hubiese pasado si hubiese quedado con esta otra novia en vez de mi actual esposa, por ejemplo? No tuviese al hijo mío que tengo actualmente, ¿no? Entonces, retomando la respuesta a tu pregunta, mira, yo estoy bien como estoy ahora, me siento bien, eh, y ah, me siento bien, básicamente. No sé si eso tiene alguna utilidad práctica, lamentablemente es una tendencia que tenemos, pero Ujú. ¿te sucede a ti? ¿Qué pasa? Sí, bueno, buena pregunta, ¿no? ¿Te quedas, cuál es la pregunta? ¿Te quedas con lo que ya viviste o con lo que viene? No, o sea, definitivamente no iría a cambiar nada al pasado, ¿no? Porque eso cambiaría el presente. Y al final del día, el presente es lo que es. O sea, me pasa igual que a ti. No podría imaginar mi vida sin los hijos que tengo o sin la persona que soy o incluso las experiencias del pasado son los que me hicieron. Pero un poco con lo que viene, yo pienso también cómo estamos siempre en esta disyuntiva entre el presente y el futuro, ¿no? Ujú. De, bueno, es que si hubiéramos hecho esto, es que si hubiera pasado esto, es que, híjole, si me hubiera sacado la lotería, entonces ahora no tendría que trabajar, no sé, ¿no? Ujú. Como algunas cosas del pasado, pero también a veces hay esos apegos, ¿no? Que al Ujú. final del día, eh, en estos temas de disfrutar la vida y ser más feliz, no podemos apreciar el presente como es si estamos apegándonos al pasado. O sea, si estamos Totalmente. como, oye, no era más padre cuando, bueno, más cool, cuando mis hijos eran chiquitos y todo el tiempo estaban conmigo, no que ahora pues tienen su vida social y sus actividades y ya ni me pelan, ¿no? Em, no puedes apegarte a esa parte. O incluso nosotros que somos migrantes y que nos tocó venir, de repente, no sé si a ti te pasó, pero extrañas la comida, los olores, la familia, y a la vez no. A la vez Ujú. dices, bueno, estoy aquí y pues ahí está el pasado. Yo soy una persona que me apego, yo creo que a las emociones más que a las cosas. De- eh, eh, la verdad es que yo algunas veces he sido como que hasta corto, prefiero cortar de tajo con las cosas como para no apegarme y para no sufrir la distancia, Ujú. que a lo mejor tampoco es bueno, ya daré otros ejemplos más adelante, pero eh, y sin embargo creo que esta parte del desapego y del apego,
este ejercicio de soltar el pasado es el que realmente te permite disfrutar el presente, ¿no? Y ser feliz aquí y ahora. Y yo quiero aprovechar para decir un mensaje a nuestros oyentes, no se sientan culpables si hacen eso, porque es una práctica como le estamos comentando, eso es algo que hoy en día seguimos haciendo y eso lo hace, en mi opinión lo hace, yo diría que casi todo el mundo, ¿no? Sí. Incluso aquellas personas que se presentan como seres iluminados o muy evolucionados, pues también harán esa comparación constantemente, lo que pasa es que de repente no lo comparten, ¿no? Pero, sí. Es como algo muy natural, ¿no? Pero además pasa como en muchas cosas, yo siento, Gus, porque incluso en tu día a día, ¿no? Déjame decirlo así, el apego a las cosas no nada más ocurre como esta añoranza del pasado de hace 5 años o hace 3 años. Algunas veces, no sé si en nuestra audiencia le ha pasado la rumiación, ¿no? Que de repente en la mañana tuviste una conversación con tu jefe o con un compañero de trabajo y estás, y si hubiera dicho esto, y si hubiera hecho esto, como que quisiéramos tener la habilidad de ir al pasado y cambiar algunas de las cosas, no estoy hablando solo del pasado permanente en donde tu circunstancia de vida, sino también a veces nos arrepentimos de pequeñas decisiones del día a día, ¿no? ¿Cómo te sientes tú con eso? Primero quiero hacer una aclaratoria aquí con respecto a la palabra rumiación, que ya hemos tenido esa conversación al respecto, ¿no? Ruminación es una palabra que yo escuché por primera vez acá en inglés, ¿no? Y tú y yo hemos tratado de encontrar el significado o la traducción en español y no existe la palabra que tenga la equivalencia exacta, ¿no? Pero bueno, para explicarles, ruminación básicamente se trata como que de cavilar, como de pensar lo mismo constantemente, ¿no? Y darle vueltas, como esas lavadoras o secadoras que lo que hacen es dar vuelta, entonces uno ve la ropa que hace así, 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 así. De eso se trata la ruminación, ¿no? Y bueno, me acuerdo por ejemplo, de mi madre, que en paz descanse, que alguna vez ella se angustiaba porque de repente yo iba a una fiesta o algo y yo trataba de calmarla y ella de repente se calmaba, pero después volvía otra vez. Entonces era ese ciclo de ruminación, ¿no? Y yo creo que es importante eso, ¿no? Ser sanos en ese sentido de manejar esa ruminación. Por eso hablamos de la atención la atención plena, ¿no? De estar un poco más conscientes de nuestros pensamientos. Y cuando nos capturamos haciendo esas ruminaciones es cuando tenemos que observar un poco más y pensar por qué lo estamos haciendo, ¿no? Sí, porque al final estás hablando y estoy pensando un poquito en el episodio anterior que hablábamos del sufrimiento que nos genera cuando no alcanzas las metas, ¿no? Sí. Pero al final es esto, o sea, también es como si todo el día estás pensando en tengo que trabajar porque quiero ser el CEO en algún momento o tengo que ahorrar porque quiero el coche de lujo que ahorita está de moda, o sea, tienes en la mente todo el tiempo ese pensamiento, o sea, la rumiación o la rumination no solo es pensar, no solo está en función a lo que hice o no hice, sino también se puede dar hacia el futuro de lo que quiero o no quiero. Bueno, fíjate, eso, por lo que yo tengo entendido, cuando es el pasado, perdón, que uno se queda colgado en el pasado, eso puede degenerar en depresión. Claro. Pero cuando uno hace eso del futuro que tú acabas de mencionar, tengo entendido que eso es ansiedad. Así porque es. No ha sucedido, pero ya te estás planteando una telenovela allí en tu cabeza. También. ¿No? de lo que podría suceder, que al final no necesariamente termine sucediendo, ¿no? Claro, de cómo alimentamos incluso nuestros miedos, ¿no, Gus? De, oye, voy a hacer esto, pero o va mi hijo a la fiesta, o bueno, mi hija que ya está aprendiendo a manejar, pero ¿y qué pasaría si? Entonces estás pensando y no estamos en el momento presente. Creo que eso es algo que también limita nuestra capacidad de ser felices, en el sentido de que nos estamos autoangustiando o deprimiendo, ¿no? Tanto por el pasado como por el futuro, pero al final del día no estamos soltando esos 2 momentos de la vida, ¿no? Que no puedes cambiar el pasado, no puedes controlar lo que va a pasar en el futuro, por más que pienses en eso. O sea, ¿cuántas veces de repente estamos en una conversación y tú y yo lo hemos dicho, estamos platicando y ya estás pensando en qué
¿qué te voy a responder? Y entonces pues, ya estoy ruminando, ni siquiera estoy realmente conectada con lo que estás diciendo. Y así en múltiples relaciones. A lo mejor estás platicando con tu esposa, con tu hijo, con tu amiga, y de repente no estás realmente presente con la realidad de ese momento. Eso me acordaste de ese otro término que también esperamos hacer un episodio al respecto y que se llama, en inglés se llama reflective listening. O sea, no sé si existe un término traducido al español. Escucha activa, a lo Escucha mejor se me activa, ocurre. ok. Ajá. Escucha activa básicamente se trata de que a mí me cuesta. Yo tengo que admitir que a mí no es tan fácil para mí, pero yo estoy trabajando en eso, ¿no? Y es de que, ok, yo te hago la pregunta, entonces tú me estás respondiendo o me estás diciendo algo, y mientras tú haces eso, yo estoy pensando en cómo te voy a responder. La escucha activa se trata de realmente escuchar lo que tú estás diciendo y después repetir lo que tú acabas de decir para comprobar si en efecto recibí tu Comprendí. mensaje. Y eso también es muy útil en el ambiente laboral. Sobre todo aquí en Estados Unidos, que es muy multicultural, existen muchas personas como nosotros, tal vez que tenemos diferentes acentos y algunas veces a las personas les cuesta entender un poco el inglés de ciertas personas. Y hay culturas empresariales donde practican eso o más bien estimulan a la gente o les recuerdan a la gente a aplicar eso, porque básicamente cuando alguien te está tratando diciendo algo con un acento que tú no entiendes bien, lo más recomendable es que tú repitas para ver si entendiste bien el mensaje, ¿no? Pero bueno, no quiero extender un poco más en eso porque eso va a ser, Otro tema. Otro tema, ¿no? No, pero al final es traer tu atención al momento presente, porque creo que lo valioso de toda esta conversación es qué tanto realmente disfrutamos lo que sí tenemos, que es solo este momento presente, ¿no? Y eso es parte del bienestar. Que es una, perdón, que es una cursi, ¿no? Que eso tenemos, a mí, por lo menos. Sí. Y de repente hay muchos hombres que están escuchando les suena cursi. Esto es lo que tenemos ahorita. Lo que pasó en el pasado, pasó. Y uno no sabe, ni Dios lo quiere, uno no sabe si uno se va a morir en 5 minutos, mañana, en un mes, 2 meses. Porque una cosa que sí es segura es la muerte. No quiero hablar de cosas negativas, pero ¿No? va a suceder. Y al final del día son pequeños hábitos, incluso si eres hombre o mujer, ¿no? A lo mejor, digo, obviamente yo puedo hablar desde mi perspectiva, pero yo me imagino, tú puedes llegar como hombre, vienes con la carga mental del trabajo, y te empieza a hablar tu hijo o tu esposa y te empieza a contar lo que pasó en el día, y tú estás ruminando acerca de lo que pasó en el pasado en la oficina o las decisiones que vas a tomar al otro día. Y no estás escuchando lo que está pasando con las dos personas que más amas en el mundo, ¿no? O en mi caso, a lo mejor mis hijos. Lo que decíamos, ¿no? Estas conversaciones activas en donde realmente te conectas con lo que está sucediendo. Entonces, bueno, no sé, creo que hay mucho que hablar del presente y del pasado, pero yo sé que al principio tú dijiste que te quedabas con el presente y obviamente esa es la respuesta esperada, pero ¿hay algo, o sea, algo del pasado que tú dijeras, híjole, esto sí lo traería, esto sí me hace falta? O sea, Bueno, yo creo que sí los hay, pero cuando me llegan esos pensamientos, yo digo, bueno, pero sucedió o es útil para mí seguir pensando esto, ¿sabes? Am, es como esa película muy buena que vemos en la casa, siempre tenemos esa costumbre de ver esa película varias veces, que es Volver al Futuro. Esas 3 partes que tiene, esas 3 películas que tiene, y hay una en la segunda cuando eh, se van al futuro y entonces uno de los villanos agarra el carro y se va al pasado y cambia algo. Entonces cuando estas personas regresan otra vez al pasado, pasado, presente. perdón, regresan a su presente, a lo que es considerado su presente, se dan cuenta que todo es totalmente diferente. Pero fue porque esta persona en el futuro viajó al pasado cambió algo y en consecuencia es otra línea de tiempo, ¿no? Y eso aparece una escena en la película muy clara que el doctor Brown, se llama él, pone en la pizarra y dibuja la línea del tiempo y dice, bueno, pasado, presente, futuro, este señor viaja acá,
creó otra línea de tiempo, que es esta que está acá, y aquí es donde estamos en esta otra línea de tiempo. Y eso lo conversamos en capítulos anteriores, ¿no? Que de repente pequeñas decisiones pues hicieron que crearas esa otra rama, ¿no? En el tiempo. Pero bueno, ahora creo que estoy divagando. Pero sin embargo, No, no, no. no, si vale la pena pensar en eso. Si la pregunta es si pienso en eso, sí, evidentemente soy un ser humano, claro que pienso en eso. Alguna vez digo, bueno, de repente, y sobre todo cuando uno tiene esos momentos de dudas o de conflictos o de tristeza o depresión, y uno se pone a pensar, bueno, pero coño, y hubiese hecho, iba a usar una palabra muy venezolana que es cónchale, pero bueno, dice, oye, hubiese hecho esto en vez de aquello y no estuviese en esta situación, pero al final simplemente hay que afrontar lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Eh, ¿cómo lo No, creo que tocas enfocas tú? un tema muy importante y es la conciencia va creciendo con nosotros, ¿no? Yo no sé si nuestra naturaleza humana nos lleva a creer o a anhelar cambiar el pasado, pero creo que lo valioso es, yo te puedo decir que a lo mejor si yo regresara a mi yo de 26, 28 años, habría tomado decisiones distintas que por supuesto habrían cambiado totalmente mi vida, ¿no? Pero yo no tengo la conciencia, yo no tenía a esa edad, a los 28 años, la conciencia que yo tengo ahora. Entonces, no estoy seguro, o sea, solo puedes tomar una decisión distinta Cuando cuando estás en has ese vivido punto. todo lo que has vivido y cuando has logrado ese nivel de conciencia. Y ojo, no quiere decir que yo tenga el nivel de conciencia iluminado, me falta mucho, o sea, seguramente hay muchas cosas que Pero has aún no crecido veo. bastante. Exacto, muchísimo, ¿no? Y a veces crece uno más como a punta de fregadazos, y yo también Sí. iba a decir una grosería mexicana, pero no, la voy a decir, por respeto a nuestra audiencia, no por ganas. Pero es que, digo, qué feo que así sea. Y yo confío en que cada vez que entre más conscientes seamos, mejor vamos a tomar decisiones. A mí, o sea, y la intención mucho de este podcast, que en la noche lo reflexionaba, es cómo ayudo a otras personas. O sea, y no desde el plano de, yo sé más que tú, egocéntrico, sino desde el plano de, no quisiera que más personas tomaran decisiones equivocadas, ¿no? O sin conciencia. Y mucho de lo que yo le digo a mis hijos y a los jóvenes es de verdad una invitación a que respiremos, Ujú. porque la respiración de verdad nos hace estar presentes y nos ayuda a incrementar nuestra conciencia de lo que está pasando. Mira, yo me acuerdo mucho que yo crecí en una escuela católica y de puras niñas, entonces en la preparatoria iban chavos de la universidad y la verdad bien padre porque imagínate eso, puras mujeres y de repente llevaban unos guapotes de la universidad y yo decía, no hombre, estos lo que me digan se los voy a creer, o sea, entonces, pero yo me acuerdo que ellos llegaban hablando, como era de escuela católica, de verdad hablaban de las relaciones sexuales y ellos decían, te hablaban como de sus testimonios de vida. Muchos de ellos te contaban de, bueno, ya se iban a graduar de la universidad y decían, mira, yo en cuanto entré a la universidad me olvidé, tomé, ¿no? Uno casi pierde la oreja porque por andar de borracho algo pasó, a gente que tomando ha perdido la vida, ¿no? ¿Por qué digo esto al final del día? Porque hay cosas que definitivamente no podemos ir al pasado a cambiar, pero en la medida en la que seamos más conscientes y tomemos decisiones conscientes, creo que nos vamos a arrepentir menos, perdón, nos vamos a arrepentir menos del pasado, ¿no? Y lamentablemente la conciencia no llega sola por magia, sino llega con la experiencia. Pero a la vez siento que si más generaciones de jóvenes escuchan a los mayores, ¿no? Y realmente los escuchan, porque al final ellos a lo mejor tienen que vivir su propia experiencia de vida, pero yo diría, desde una invitación más consciente, o sea, entre más chavos, niños, mediten, tengan estos papás conscientes de, oye, por ejemplo, trabajar con ellos de reconoce tus emociones, y yo le digo mucho a mis hijos, pasa por el cuerpo tu decisión. O sea, a ver,
te vas a ir con unos amigos a una fiesta y te van a ofrecer un vaso de alcohol o de droga, ¿no? Ojo, no estoy criticando a quien decida seguirlo, pero es, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿te da curiosidad? ¿Qué siente tu cuerpo cuando lo va a tomar? ¿O sientes que puede haber un riesgo para ti? Entonces, la decisión es un poco desde la conciencia, desde, ok, me la voy a tomar, tengo nervios, a lo mejor sí tengo nervios, no, tengo nervios como de esos nervios padres que te impulsan, o de esos nervios de... O al contrario, de repente tienen temor a la burla, También a ser, al a ser rechazo. rechazado, al rechazo, correcto. Pero entonces cuando eres capaz de decir, híjole, este miedo es miedo o esta ansiedad que siento es ansiedad porque si no me lo tomo me van a bulear, me voy a quedar, como dicen, FOMO, aquí no, de sentirme no incluido, ¿no? Correcto. O es un miedo de, ay, es algo nuevo, me da curiosidad, o sea, como desde dónde estás tomando las decisiones. Y creo que eso te ayudaría a no, porque pues, también ha pasado, está de moda tener relaciones el 14 de febrero. Bueno, sí, pero ¿estás seguro que quieres un hijo en prepa? Perdón que me haya puesto ya tan específica estos ejemplos, pero creo que a medida que tengamos una sociedad más consciente e individuos más conscientes, vamos a dejar de arrepentirnos de decisiones del pasado, ¿no? Y que al final son experiencias, pero lo que decidas, pues decídelo desde un plano más consciente. Correcto, ¿Qué correcto. opinas, Gus? Ya, como siempre, yo siento que No, está bien, ¿no? hablo y hablo. Yo lo que diría para cerrar es, hemos hablado de pasado y de presente, pero un tema muy interesante y bueno, vamos a estar discutiendo sobre esto, es el futuro. También hay esa relación entre presente y futuro. Lo que tú estás haciendo hoy, cómo impacta el futuro. Y tienes que considerar que en 10, 20 años, si llegas a vivir, pues lo que estás haciendo ahora, cómo va a impactar a ese tú que va a tener una conciencia incluso diferente, como dices tú. Va a ser otra persona. Entonces, bueno, eso es algo que vamos a considerar para otro episodio. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por unirse y por escucharnos y seguirnos. Dejen sus comentarios, no se olviden de eso. Y bueno, nos despedimos acá, Zaira. Bye, muchas gracias y gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Nos vemos. Bye.